A ver, ¿cómo están? Shabbat Shalom. Bueno, micrófono no hace falta, ¿verdad? ¿Estamos bien? Si agarro el micrófono, me desconcentro. Si puedo hacerlo sin micrófono, mejor. Bueno, bienvenidas a todas a Panamá. Bienvenidas a todas a este retreat. Y gracias a los organizadores por permitirme poder compartir con ustedes este shiur tan especial. Y empezamos de una vez. La idea, en realidad, la dinámica para que podamos tener un shiur inspirador, Be'ezrat Hashem, es que no hacemos preguntas en la mitad de estos 40 minutos de disertación. Vamos a tomar unos minutos quizás al final, si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Y si no, las preguntas o desarrollos de la dinámica, después personalmente pueden pedirle al rabino Jai mi contacto. Cualquier pregunta me pueden contactar con muchísimo gusto. Estamos en un periodo muy particular en el calendario judío. Salimos de Pesaj, pasamos por este periodo que se llama Sefirat HaOmer, que es el conteo de cada día desde Pesaj hasta Shavuot, que sabemos que tiene también una implicancia en todo lo que tiene que ver con Zikuch Amidot, la refinación de nuestro carácter, la refinación de nuestro pasado, no solamente refinar emociones, es las emociones que tienen que ver con toda nuestra historia, traumas, bloqueos y todo lo que uno realmente no necesariamente quiere confrontar, pero ahí está bien guardado. Luego de Sefirat HaOmer vamos a llegar al día número 50, que es el día de Shavuot, y la idea de Shavuot es que vamos a recibir la Torah. Pero ¿qué significa verdaderamente recibir la Torah? Ojalá que después, Be'ezrat Hashem, de esta conferencia podamos entender un poquito desde una perspectiva diferente qué significa recibir la Torah. Pero si yo tuviera que preguntarles, dije que no pueden hacer preguntas, pero pueden hablar igual, entonces pueden responder. Si tienen que elegir cuál es la tfilá o la sentencia, el pasuk más importante que tenemos nosotros como Yehudim, ustedes dirían, muy bien, Shema Israel. La idea del Shema Israel es, como hoy en día se está hablando un poquito en la psicología, la conciencia de unidad. La idea de encontrar unicidad y conexión y armonía en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, de una manera mucho más judía de decirlo, encontrar a Hashem en todo lo que pasa afuera, adentro, en cada circunstancia, en cada desafío. Decir Shema Israel no es solamente una proclama. La proclama judía de que somos monoteístas, de que creemos en un solo Dios, sino es la idea de que esa expresión de ese Dios se manifieste y se plasme en todo lo que pasa en el mundo, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestras relaciones personales, en el negocio, en la sinagoga. Es conciencia de unidad. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pero surge una pregunta que el Rebbe de Lubavitch hace cuando llega esta instancia en la cual recibimos la Torah. Llega Shavuot y el Rebbe pregunta si la idea principal del pueblo de Israel es este concepto de Shema Israel, la conciencia de unidad, Hashem Echad. ¿Por qué entonces cuando llega Shavuot un número que se repite no es el Echad, no es el 1? Es otro número. ¿Ustedes saben qué número se repite mucho en relación a Shavuot? ¿No es 7? Seguramente también es 7. Pero hay otro que se repite mucho. ¿Cuál es? El 3. ¿Por qué dicen nuestros sabios que es el 3? Porque cuando recibimos la Torá, en el mes, según el calendario bíblico, hay dos tipos de calendario, o hay varios calendarios,
Pero el calendario bíblico de la Torá es que recibimos la Torá en el mes número 3, en el tercer mes. Tenemos Nisan, tenemos Iyar y tenemos Sivan. Es el tercer mes. La Torá, dice también, consta de 3 niveles o 3 sabidurías o 3 partes. Es Torá, Neviim y Ktuvim. Y este pueblo que recibe la Torá también es un pueblo de 3. Este pueblo de Israel que tiene Kohanim, tiene Leviim y tiene Israel. Entonces el Rebbe de Lubavitch pregunta, ¿por qué se repite tanto el 3 y el 3 y por todos lados es el 3? Cuando tendríamos que hablar del 1, Hashem Echad. Este es el propósito de recibir la Torá. La pregunta es buena, pero el desarrollo de la respuesta es muchísimo mejor. Y el Rebbe explica que todo el propósito no es el 1 en sí mismo, no es el 1 literal, un 1 superficial. No es decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, sino que es un 1, una unicidad, pero más que una unicidad se habla de una esencia que se consigue a partir de 1, 2 y 3. No es una unicidad que manifiesta el número 1, es la unicidad que manifiesta el número 3. Que el 3 no es 3, el 3 es 1. Pero dice básicamente el Rebbe que aquí lo importante es conocer la dualidad, el 1 y el 2, y ver cómo esa dualidad se manifiesta en nosotros y salir de esa dualidad para llegar al nivel 3, que ese nivel 3 es la esencia. Ok, Rabino Benayón, muy lindo, pero todavía, ¿de qué estás hablando? Muy bien. Para esto hay que entender qué significa vivir en la dualidad. Vivir en la dualidad de una manera muy sencilla, podríamos decir, yo vengo a la sinagoga, yo vengo al retreat, yo vengo a inspirarme, estoy en la sinagoga, rezo con Kavaná, me pego en el pecho, pero salgo a la calle, salgo al trabajo y no se manifiesta esa sinagoga, esa conexión, esa inspiración, ese golpe de pecho, no se manifiesta en la calle, en las relaciones personales, en la relación de pareja. Hay como si fuera una dicotomía, una contradicción, como esas cuñadas que estaban hablando y le dice una a la otra, tu esposo es un ángel. Y le dice, sí, mi esposo no es un ser humano. Están diciendo básicamente lo mismo. Y eso es lo que pasa a veces, somos un ángel cuando estamos aquí tratando de inspirarnos, pero no podemos quizás bajar esta conciencia a otros aspectos de nuestra vida. Cuando lo espiritual nos envuelve, nos sentimos completos, pero ¿qué pasa manifiestamente en las acciones de todos los días? Esto es vivir en la dualidad, por ejemplo. ¿Qué es vivir en la dualidad? A veces tengo una emoción donde me siento a partir de un desafío, a partir de un trigger, a través de un detonante, siento victimización, siento culpa, siento tristeza, siento miedo, siento vergüenza, siento tristeza. A veces me pasa esto. Y a veces estoy inspirado y estoy en los atributos de aceptación, de voluntad, de deseo, de paz, de amor. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Quién realmente soy yo? ¿Soy esa figura que se victimiza ante un desafío? ¿O soy esta persona que acepta, que suelta el control? Y en realidad estos aspectos, porque así Hashem nos formó, es la estructura cognitiva, emocional, espiritual de cada uno de nosotros. Tenemos adentro la dualidad. Tenemos, como lo dice la filosofía jasídica, el Tania, tenemos un alma divina, un pedacito de Dios infinito dentro de cada uno de nosotros, pero también tenemos un alma animal.
un Yetzer Hará. Pero la pregunta es, y acá está diciendo el Rebbe de Lubavitch, hay que llegar a la unicidad. Y todos nosotros cometemos un pequeño pero gran error. Nosotros pensamos que vamos a llegar a la unicidad y vamos a llegar a esa esencia divina y vamos a conectar con Hashem a través de un retreat o a través, invertí mucha plata, vine aquí, sí, está muy bueno, pero el objetivo no es la experiencia espiritual. Espero que no me escuchen por ahí los organizadores. El objetivo es bajar la experiencia espiritual cuando cada uno llega a su casa, a sus quehaceres, en sus relaciones personales. Ahí está el objetivo. Pero muchas veces nosotros decimos, hablemos ya de las sombras. Hay un psicólogo que se llama Carl Jung, no sé si escucharon hablar de él, alumno de Freud, pero que se fue a una dinámica psicológica un poquito más espiritual, subconsciente, podría llamarlo un poquito hasídica, y traducir las ansiedades, traducir los síntomas, las sensaciones. Y él habló de un concepto que se llama the shadow, es la sombra. Todos nosotros pensamos que somos un personaje y yo estoy quizás con la bandera de, no sé, de la búsqueda de la paz o de esta misión espiritual, o cada uno piensa que es esto y así se interpreta o se manifiesta su personaje, pero en realidad hay muchas cosas que nosotros tenemos que están en nuestro subconsciente, no en el consciente, que son nuestros shadows, nuestras sombras. Y estas sombras, dice Jung, son la expresión de heridas, de traumas, de circunstancias difíciles que vivimos cuando nosotros éramos pequeños, cuando éramos niños. Y de repente, 20 o 30 años después, o quizás no tanto, yo tengo ansiedad. Por ejemplo, ansiedad. Pero puedo decir otros síntomas o otras sensaciones. El cuerpo habla. Pero no es el cuerpo habla. El cuerpo expresa lo que subconsciente está guardado como una emoción atrapada o como una sombra, el shadow, que cada uno de nosotros tiene esa herida de la infancia. Entonces, para Jung, la ansiedad nunca es una enfermedad, no es patológica, es simplemente una alarma que suena y yo tengo que despertar. Tengo que encontrarme con ese niño o niña interior, tengo que encontrarme con ese shadow, con esas sombras y poder activarme, sanar, conectar. Y la gran novedad de Shavuot es que el nivel 3, el nivel esencial que es verdaderamente la unicidad, la conciencia de unidad, no la puedo conseguir solamente siendo espiritual, solamente desde la dinámica de la luz. Es obligatorio poder ver a esos fantasmas que cada uno tiene, que en verdad son solamente una consecuencia o una proyección de un niño herido, porque todos tuvimos esas experiencias y estas experiencias no son fallas, son parte del plan divino, porque nosotros tenemos que entrar en esas sombras, en esas heridas, en ese niño o niña interior y de esa manera llegar a la esencia divina. Recibir realmente la Torá depende no de que me quede en el 1, en lo espiritual, sino que entre en el 2, en todo lo que me resisto, en todo lo que niego, en eso que pongo debajo del tapete y no quiero, en principio, me resisto a reconocerlo. ¿Por qué? Porque duele, porque es molesto, porque no quiero hablar de todas esas experiencias. Ya fueron muy, pero muy difíciles en mi infancia, pero hay que entrar ahí. Hay que integrar lo vivido, pero no para quedarse ahí nuevamente. Y a pesar de que duela, es para resignificar lo que pasó.
y para que deje de sonar la alarma a través de sensaciones o dolores crónicos o de fibromialgia o de ansiedad. Ahí tenemos que entrar, en nuestro shadow, en nuestra sombra, en nuestro subconsciente. No en el 1, en el 2. Dejar de vivir en la dualidad es solamente quiero espiritualidad. No solamente querer el materialismo para elevar, como sabemos y explica el Hasidut, elevar lo material porque es parte del plan. El nivel máximo de elevar lo material es elevar esas chispas de ese niño interior que sufrió. ¿Dónde vemos en la Torá que esto que estoy hablando no es una novedad mía, a pesar de que pongo en un shiur a Carl Jung? Porque esto, Jung no inventó nada, ¿ok? La Torá y la sabiduría de la Torá es la sabiduría de Hashem. Y esto que estamos diciendo ya está en la Torá. ¿Quién fue? No sé si el primero, pero un ejemplo que a mí me gusta mucho, un personaje bíblico que hizo este trabajo, que recibió, entre comillas, la Torá, la unicidad de Hashem, no a través de quedarse en la tierra de Israel, sino de entrar en su propia sombra. ¿Quién? Yosef también, pero hay un ejemplo, 100% de Yosef, pero hay un ejemplo que lo muestra esta pelea y este enfrentamiento y no resistirse a nuestras sombras, Jacob Avinu. Nuestro patriarca Jacob se va de donde Labán, después de 20 años, trabajó, construyó el pueblo de Israel y cuenta la Torá un episodio muy extraño. Deja a su familia pasado el río Yabok y él se olvida unos pajim ktanim, se olvida unas latas pequeñas, unos recipientes, unas vasijas. Y él dice a su familia, es de noche, quédense aquí, yo vuelvo atrás. ¿Cuál es el punto de esto? Nosotros también en algún momento tenemos que, entre comillas, decirle a nuestra familia, hay un espacio donde yo me voy a ocupar ahora de mi interior, de mis sombras, de mis heridas. Y él va para atrás, cruza de vuelta el mar y se encuentra no solamente con las vasijas olvidadas, sino que se encuentra con un ángel oscuro, diabólico. La Torah lo dice explícitamente. Hay interpretaciones que dicen que es el Malach Shel Esav, ya que se iba a encontrar después con Esav físicamente, entonces se encontró con el arquetipo espiritual de Esav, un ángel espiritual pero físico al mismo tiempo, y empieza una pelea que dura toda la noche. Primera enseñanza que tenemos es, Jacob no pelea contra el ángel de Esav desde lejos. Es decir, no se resiste. Él, dice el pasuk, Vayeabek ish imo. Pelearon cuerpo a cuerpo, como esos luchadores de Japón o de sumo, creo que se dice, pelea cuerpo a cuerpo. ¡Wow! Primer gran enseñanza. Tengo que entrar en mis desafíos, tengo que entrar en mis miedos. Si yo estudio la Torah como la estudiaría o como preguntaría a un niño, yo digo, wow, qué horrible. Está peleando contra un ángel. ¿Y cómo se vería ese ángel? ¿Se vería bonito? ¿Se vería bien peinado? No, se vería diabólico, alto, con colmillos, bien oscuro. Y está peleando cuerpo a cuerpo ¿contra qué? Contra su sombra, contra la expresión de Esav, que es la polaridad, el extremo de él. Y dice que la pelea esta dura toda la noche. Primera enseñanza, no te preocupes si este camino se hace un poquito prolongado. El destino no es lo más importante, sino cada día, cada enseñanza, cada pelea, cada purga, cada resolución y realización, todo es importante y puede durar. Tranquilamente, no te resistas, puede durar una semana o puede durar un mes o puede durar 1 año, 2 años o 4 años, pero esto es parte del despertar. Esto es parte de que tu alma pueda despertar
y ser no el personaje anterior de esta lucha, sino lo que se va a transformar después. Y también hay que saber otra cosa un poquito difícil, pero a Jacob, el ángel, le da un golpe muy fuerte en el Gid Hanashé, en el nervio ciático. Y sí, le deja una herida, que Baruch Hashem después se explica que la herida de Hashem la curó milagrosamente, pero no hay que tenerle miedo a que este proceso en algún sentido haga que nuestra herida se haga más manifiesta o que esta herida se prolongue un poquito más. No hay que tener miedo de este proceso. Pero luego pasa algo que es realmente maravilloso. Jacob no se resistió, Jacob estuvo ahí presente y de repente Alá Hashahar amaneció. No amaneció solamente el día, no amaneció literalmente, amaneció esta experiencia. Ahora ya no se ve solamente la oscuridad de este viaje espiritual y emocional, ahora también hay como un despertar de la conciencia, hay una luz que está llegando y con esa luz que llega automáticamente la sombra, el desafío, nuestras heridas se empiezan a transformar. Va a llegar ese momento también. Y pasa algo muy interesante, le dice el ángel, se va como que cambiando, tiene como una metamorfosis. Él está como que todo malévolo y diabólico y de repente le salen unos peyes y pone un gartel y se pone de camisa blanca y el capote y Jacob lo mira y ¿qué es esto? Porque él ve la transformación. Y en ese momento el ángel malo le dice, aparentemente malo, le dice, mira, no te puedo explicar qué está pasando, pero lo lograste y ahora yo tengo que subir al Shamaim, tengo que ir a hacer shaharit a la sinagoga del cielo y me toca hacer shirah. Así dice el ángel, me toca hacer shaharit. Imagínense la cara de Jacob, como los dibujitos animados, tipo, ¿se le cae la cara? Así mismo, así mismo. Entonces, Jacob dice, no te vas a ningún lado. Vos te quedás acá. Yo necesito saber de qué se trata la vida. Necesito saber cuál es el secreto de Shavuot, ¿se acuerdan? Y el ángel le dice, I gotta go. Me tengo que ir, no hay tiempo para absolutamente ninguna explicación. Jacob se da cuenta que él no puede explicar nada. Entonces Jacob le dice algo muy inteligente. Le dice, Bargeni, bendíceme. ¿Qué significa bendición? Bendición no es traducir bendito. Brajá no es bendición. Brajá es manifiesta. Baja un concepto. Yo no entiendo absolutamente nada, no entiendo qué realmente está pasando aquí. Por favor, necesito una brajá. Necesito que bajes manifiestamente un concepto que yo estoy totalmente, no entiendo nada. ¿Y cómo le dio la brajá? Le dijo, Loi kareot shimcha Yaakov ela Israel. Primer parte de la brajá, tu nombre no será llamado más Jacob, sino Israel. ¿Qué manifestó el ángel? ¿Qué bajó? Primer punto. Jacob significa Yud, Ekev, pero principalmente Ekev significa talón. Israel, ¿qué palabra tiene adentro? Rosh. Rosh li o li Rosh. ¿Qué le está diciendo el ángel a Jacob? Por esta pelea. Porque peleaste con lo negativo, porque te metiste en tus sombras, porque te metiste en tus heridas, porque entraste en la dualidad, no te alejaste de la dualidad, entonces pasas de ser Jacob talón a Israel cabeza. ¿Alguien escuchó hoy en día de lo que es un salto cuántico? Se está hablando mucho del salto cuántico. No es ningún invento de la ciencia moderna. El salto cuántico es salir de Jacob e ir a Israel. Y esto fue lo que le dijo el ángel. Ya que peleaste, porque la segunda parte de la barajá es Kisarita im Elokim beim anashim batuchal. Porque te metiste, peleaste, gobernaste, te metiste en tus sombras y tuviste triunfo.
Peleaste con personas, con relaciones que te hicieron trigger, que te detonaron, que te molestaron y no te quedaste en víctima, sino que encontraste tus sombras, las heridas de tu pasado y las transformaste. Entonces ahora, y dice, contra lo divino peleaste. Y lo divino, representado por el ángel de Esab, todos tenemos adentro esta dimensión de Jacob y esta dimensión de Esab perfectamente. Lo que pasa es que muchas veces no queremos verla. Queremos obviar, queremos poner debajo del tapete todo nuestro pasado. Pero nuestro pasado no lo elegimos. Nuestro pasado es real y es Ashgahá Pratit, es providencia divina. Y tenemos que ser responsables y tenemos que agarrar esa energía. Esto también pasó justamente en Shavuot. Recuerdan que hicimos 49 días, 50 días de Sefirat HaOmer. Los Yehudim salieron de Egipto, pero Egipto había quedado dentro de ellos. Literalmente, físicamente, geográficamente salieron de Egipto. Pero adentro todavía estaba Egipto emocionalmente. Entonces ellos contaron Sefirat HaOmer. Pero miren lo que ocurre, algo muy extraño. ¿En qué dimensión espiritual se encontraban los Yehudim abajo del monte Sinaí? Eran tzadikim gemurim, eran tzadikim completos, aparentemente. Pero no, estaban viviendo en la dualidad. Egipto realmente lo habían dejado atrás, no lo habían integrado, no lo habían incorporado. Ahora querían solamente divinidad. ¿Y qué pasó? Hashem les dio una bofetada. Llegaron Tajat Har Sinai, debajo del monte Sinaí, y se encontraron con un escenario de terror. Veamos las características que la Torá menciona de lo que fue el escenario de la entrega de la Torá, previo a la entrega de la Torá. ¿Se acuerdan? Relámpagos, nube negra, fuego. ¿Qué más? El toque del shofar, Kol Gadol Velo Yasaf, un sonido estruendoso de toque de shofar. ¿Qué está pasando aquí? Y viene el versículo y dice, todo el pueblo de Israel, vaya Amod Aham Merahok. El pueblo de Israel completito se fue corriendo para atrás y para atrás y para atrás, hasta el último centímetro donde estaba el campamento judío. Es decir, no podían irse un poquito más, pero el miedo era tal, el pánico era tal, que ellos se fueron hasta el final. ¿Esto qué significa? Se resistieron. Vieron sus miedos, vieron sus heridas, vieron lo oscuro, vieron los ángeles oscuros y se fueron para atrás, se resistieron. Esto no es la Torá. De esto no se trata espiritualidad y crecimiento. Era lo anterior. Era Sefirat HaOmer, crecer. Ahora somos tzadikim. No, ustedes no son tzadikim porque están enfrente a toda esta oscuridad, a todas estas sombras. ¿Y qué hacen? Se resisten. No encuentran a Hashem en todo esto. Pero en el mismo pasuk, no tenemos que ir a 3 psukim adelante, o 20 o 10. El mismo pasuk dice, Vayamod Aham Merahok, el pueblo se resistió, el pueblo salió corriendo hacia atrás, Moshe Nigash el Arafel Asher Sham a Elohim. Pero Moshe no hizo esto. Moshe se metió en la nube negra, hizo lo contrario. Moshe no se resistió. Moshe se metió en la nube negra y explícitamente dice la Torá, y encontró en la nube negra ¿a quién? A Dios. Moshe Nigash el Arafel, y Moshe se metió en la nube negra y encontró Asher Sham a Elohim, encontró a Hashem. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si queremos llegar a esa unicidad, si queremos llegar a recibir verdaderamente lo que significa la Torá, nosotros no podemos encontrar la Torá
en escenarios luminosos necesariamente. Los escenarios luminosos son lo que nos preparan para que nosotros podamos encontrar esa conciencia de unidad en todos los aspectos de nuestra vida. En esas nubes negras, en esos relámpagos, en esas heridas de nuestra infancia. ¿De dónde aprendió Moshe este concepto? Porque Moshe lo tenía clarito, el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel se resistió a entrar en esa oscuridad. Jacob lo tenía clarito, pero le costó a él tuvo que pelear esto, tuvo que entenderlo. Moshe, ¿de dónde lo aprendió? ¿Se acuerdan cuando Moshe es llamado por Hashem para redimir al pueblo de Israel? ¿Y qué dice Moshe? Moshe dice, yo no puedo. ¿Por qué yo no puedo? Yo tengo tartamudez, yo no tengo social skills, yo no puedo hablar, yo no soy un dirigente, yo no soy un líder. Esas expresiones de Moshe, ¿qué son? Son resistencia, pero ¿algo más? Eso, es el niño interior, es el trauma. ¿Cuándo Moshe pierde la capacidad de hablar de la mejor manera? A partir de, como dice el Midrash, historias de su infancia. Y él entonces se queda, Moshe, con esta historia. Yo soy tartamudo, esto me define. Yo no puedo liderar, yo no puedo hablar con la persona más importante del mundo. ¿Por qué? Porque yo soy chiquitito. A Moshe, en este caso, de alguna manera, lo está definiendo su pasado, lo está definiendo su niño interior. Y Hashem le dice, después de 7 días, que él dice no, se resiste, como dijeron por acá, no, y Hashem le dice sí, no. De repente, él dice, ok, lo voy a hacer. Pero él no lo hace desde una completitud, desde una definición de su alma. Él lo hace como que, bueno, Hashem me empujó, lo voy a hacer. Faraón, por favor, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y el faraón dice, ¿qué? ¿Quién te mandó? ¿Quién es tu Dios? ¿De qué estás hablando? ¿Quién sos? Che, anda para allá, bobo, anda para allá. Entonces viene Moshe y escucha que el faraón le dice a sus capataces, los judíos están pensando en libertad, que trabajen más duro. Antes ellos no hacían los ladrillos, los egipcios proporcionaban los ladrillos, ahora ellos van a tener que hacer los ladrillos. ¿Cuál es la enseñanza? Si tu niño interior no sana, el trabajo es mucho más duro. El trabajo es mucho más complicado. Entonces, Hashem le dice a Moshe de nuevo, ven para acá, ve a hablar con el faraón. ¿Y qué dice Moshe? Yo, con respeto de Moshe, que estoy seguro que me perdona, Moshe tuvo un ataque de pánico. En ese momento, después de la primera experiencia con el faraón y después de que todo el pueblo está en contra de Moshe, Velo shamu et Moshe mikot zeruach umeavodak allá, no escuchaban a Moshe, Moshe, ¿qué te metes? Ahora tenemos que trabajar más, todo esto es tu culpa. ¿Y Moshe ahora cómo está? Ahora tiene un ataque de pánico porque Hashem le está diciendo, tú puedes hacerlo. Y él realmente no lo cree. Pero Hashem le dice las palabras mágicas. Le dice, Bo el Paró, que en hebreo traducimos, Hashem como que le dio un empujoncito más, pero en realidad no fue un empujoncito más. En hebreo, ve donde el faraón significa, o se dice, Lej el Paró. Pero le dijo, Bo el Paró. ¿Qué significa Bo el Paró? Cuando yo digo Bo, es ven hacia mí. Si Hashem dice Bo a Moshe, le está diciendo ven hacia mí. Pero dice ven hacia mí, Paró. ¿Es hacia Hashem o hacia Paró? Y acá está el secreto de la unicidad de Shavuot. La esencia de Hashem es lo que aprendió Moshe. ¿Por qué tengo que entrar en el faraón? ¿Por qué tengo que entrar en la expresión de mis heridas? En la expresión de mi dolor, en mis ansiedades, en todo lo que yo no quiero enfrentar. Porque si yo entro en ese faraón, ¿a quién voy a encontrar? A Hashem. Y esto fue lo que en definitiva hizo que Moshe
entendiera no solamente que en el faraón estaba Hashem, sino que en este desafío está la esencia de todo y que si yo me activo de esta manera, trascendiendo la dualidad del número 1 y el número 2, lo espiritual con lo material, el cuerpo y el alma, lo sagrado y lo profano, pero por sobre todas las cosas, mi crecimiento a partir de mi dolor y de mis heridas y de todo lo que ese niño interior está llamándome y me está diciendo, please, escúchame. Son alarmas para que entres ahí, para que cada uno active esa dimensión de Moshe entrando en el faraón. Y cuando nosotros de esa manera lo hacemos, estamos entendiendo el secreto de Shavuot, que no es la unicidad literal, no es la conciencia de unidad porque digo el Shema Israel y se acabó. Es el número 3. Es llegar a la esencia, no a través de lo espiritual, no a través de lo espiritual resistiéndome de lo material y todo lo que implica en relación a mis déficits y todo lo mencionado antes, sino a través de unir las polaridades, los extremos. El Rebbe también en esa famosa sijá dice que solamente vamos a poder llegar a la esencia si vamos a incluir los extremos. Pero si yo me identifico con un personaje que es, soy bueno, ¿qué va a pasar cuando salga algo de negatividad? Me voy a volver loco. Voy a tener que empezar a ir a un psiquiatra. ¡Ey, estoy fragmentado! ¿Quién soy yo? No sé quién soy. Pero cuando yo puedo reconocer esta fragmentación, pero no como una falla del sistema, sino como parte del plan divino, uniendo estos dos conceptos, integrando mi shadow, integrando mis sombras, integrando la nube negra. El faraón, ahí empieza la libertad y empezó Yetziat Mitzrayim. La Geulá del pueblo de Israel empezó con esta actitud de Moshe de entrar en el faraón. Por eso, obviamente están ustedes conectadas con el Tania, me imagino, pero la idea del Tania es este concepto que estamos tratando de compartir. Es entender profundamente que somos esas dos energías, que obviamente el encargado tiene que ser el Jacob, pero el ángel de Esav está presente y no hay que desecharlo, no hay que resistirse. La verdadera abodá, el verdadero trabajo es entrar adentro de nosotros, rescatar a ese niño interior que cada uno tiene, transformar esas heridas que no fueron fallas del sistema, fueron parte de un proceso donde la Ashgajá Pratit, la providencia divina, dijo, esto tenía que ser, esto es parte de tu misión, esto es parte de la energía que quizás arrastra por generaciones en tu familia y ahora no te niegues al trabajo. Este es el proceso que tienes que hacer para transformarte en el héroe de tu familia, para liberar esa energía, pero por sobre todas las cosas para recibir la Torá. Recibir la Torá es encontrar la esencia dentro de la dualidad y Bezrat Hashem, que en Shavuot tengamos la oportunidad de ver este Shavuot con ojos diferentes y con una misión diferente. Shabbat Shalom.